Pablo, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien y vos? Bien, bueno, primero felicitarlos porque nuevamente pudieron recomponerse de la adversidad que tuvieron en la radio. Vienen de mala suerte en este tiempo. Sí, gracias, sí, la verdad que sí. Costó, pero salimos. Ahí vamos. Son un medio indispensable que necesita tener voz. Sí, totalmente, totalmente. Por eso creo que la compañerada ayudó un montón, la verdad. Todos se Bueno, involucraron más mucho vale y que haya sido así. sí, A veces en estas circunstancias salen las mejores versiones de las personas, de las compañeras, los compañeros, así que bienvenido sea entonces ese abrazo solidario. sí. La verdad que estuvo bueno. Fue una experiencia amarga, pero grata al día de hoy con el diario del lunes, digamos. Estuvo bueno. Bien, buenísimo entonces. Bueno, Juan Pablo, ¿qué tenés para charlar en el día de hoy con nosotros? Básicamente, hacer un poco mención a lo que fue la intervención de la vicepresidenta el viernes en la Ajá. ciudad de Chaco, en la provincia de Chaco, en ocasión de haber recibido la distinción honoris causa de la universidad de esa provincia, la Ujú. universidad pública, y obviamente hacer un poco mención a esa línea de debate que se está dando, fue el término empleado por ella, hacia adentro en el frente de todos, y también plantear un poco el horizonte de la oposición, siempre desde una matriz de economía política, ¿no? Pero lo que planteó en realidad Cristina fue una, como ella llama en el título de la nota, una insatisfacción democrática en función de que gran parte de nuestra población que había depositado confianza, esperanza en esa alianza que ganó en el 2019 derrotando al neoliberalismo, eh, vino a proponer un sueño de recomponer ciertas cuestiones y que todavía no se ha dado, ¿no? Faltando ya muy poco para que cierre la gestión, más allá de que, y esto es menester decirlo, se dieron circunstancias de gran adversidad, como fue la pandemia, el conflicto bélico de Ucrania-Rusia y también el excesivo nivel de endeudamiento, que es un ancla enorme a la hora de generar política de Estado, ¿no? Ujú. Pero planteó la necesidad de profundizar la acción del Estado para que, por ejemplo, los salarios puedan tener un panorama mucho más digno en este tiempo. Recordemos que la Argentina, hoy en día, siempre cuando hablamos de economía, se nos plantea la necesidad de vincular cómo se distribuye la torta, ¿no? Una manera de entrar a distribuir un poco de conocimientos, pero sobre todo a generar pensamiento, cómo se distribuye la riqueza en la Argentina. Lo que ha ocurrido en los últimos años no solamente que ha caído el PBI, más allá de que el año pasado retomó su senda de crecimiento, sino que la riqueza se ha concentrado y hoy el 57% de esa torta que se genera en la Argentina queda para los dueños del capital y el 43% para los dueños, para quienes forman parte del mundo del trabajo, ¿no? Esa es la matriz de discusión económica siempre. Y hubo en la Argentina solamente 3 momentos en los cuales esa torta tuvo una distribución más equitativa donde superó el 50% para el sector asalariado y fue en el año 2015, que es lo más reciente, en el año 1974 y en el año 1953. Ustedes fíjense las fechas, hagan un poco de memoria, recuerden los proyectos políticos que gobernaban la Argentina y después qué fue lo que vino, ¿no? Porque Ujú. justamente a eso vienen los proyectos neoliberales, los que están ligados al poder concentrado de la economía, a hacer que esa distribución de la torta vuelva a su cauce normal, porque para ellos el cauce normal es que los trabajadores se queden con una menor cuantía de esa distribución de la riqueza. Totalmente. Mm, Siempre.
¿no? Sí, sí, por ahí, bueno, ¿cómo lo tomás? Digamos, también ayer hablando en el congreso ahí de trabajadores de la sanidad, Alberto, bueno, junto a Héctor Daer, diciendo, bueno, diciendo esta que viene anunciando, digamos, que la obsesión de él es que los salarios le ganen a la inflación y demás, y después como pidiendo por favor a los sectores concentrados que distribuyan toda esa riqueza que, bueno, ellos están concentrando. Claro, es que justamente, fíjense que Argentina el año pasado creció más del 10%, pero la Claro. riqueza se concentra, no hay una distribución y es ahí donde quizá entre ortodoxos y heterodoxos siempre llega la disputa del pensamiento económico en función si hay que crecer para distribuir o distribuir para crecer. Recordemos que aquí una de las fortalezas que conforman el PBI en la Argentina y en todas partes del mundo, digamos, es el consumo. Y el año pasado el consumo creció el 10% y eso fue lo que creció. Es la variable que mayor incidencia tiene dentro de la composición del PBI. Entonces, una cuestión central sería recomponer salarialmente. Si bien hay paritarias de algunos gremios y demás que son superiores a la inflación, hay otros que no. Sobre todo los sectores que forman parte del trabajo informal, ¿no? Y ahí se nota muchísimo el efecto inflacionario que justamente en estos meses no es el más adecuado. Venimos de un marzo con una inflación superior al 6%, en estos días va a salir la inflación del mes de abril que también viene alta, superando el 5% según las grandes estimaciones, y parece que es un problema que aún no podemos solucionar y lo que planteaba, yo escuchaba ayer al ministro de Economía que decía que se están generando eh, los esquemas necesarios para plantar las bases de una Argentina sólida hacia el futuro, eh, pero daría la sensación que los tiempos a veces técnicos no forman parte de las urgencias y de las demandas que tiene gran parte de nuestro pueblo. Entonces, tomar medidas urgentes significa tocar intereses. Fíjense que hace ya aproximadamente un mes que se lanzó una propuesta vinculada a cobrar un nuevo impuesto a aquellos sectores que tengan una renta extraordinaria vinculada con el conflicto bélico y todavía no ha habido ningún tipo de avance. Y el tiempo va pasando, las necesidades son urgentes y es lo que planteaba un poco la vicepresidenta, que siente que gran parte de la población está desesperanzada y que por eso aparecen en el escenario algunas posiciones políticas que son antipolítica, que tienen asidero sobre todo en gran parte de los sectores de la juventud, ¿no? Si desde la política no estamos pudiendo generar las herramientas necesarias para que el país tenga una mejor distribución, seguramente gran parte de la sociedad va a apoyar a posturas que justamente no tienen nada que ver con eso, pero venden un discurso épico que es necesario siempre comenzar a discutirlo, ¿no? Porque representan lo peor de la Argentina a lo largo de nuestra historia, como es el caso de Milei. Totalmente, totalmente. Que ser... Ah, no puedo decir nada de mi ley, es como... No sé, me causa repulsión, la verdad. Sorry que lo Sí, diga y así, también tan en ese crudo, pero es sentido, como... fíjense, la presidenta discutió un poco lo que tiene que ver con la emisión de dinero en función de como causa de la inflación única, ¿no? Que los ortodoxos Ajá. plantean eso siempre. Justamente estos días salió el informe mensual del Banco Central, ya se menciona que la base monetaria, que es de poco más del 5% en relación con el PBI, es una de las más bajas de los últimos 20 Ujú. años. Eso Sí. implica de que no sería hoy la razón de la inflación la emisión de dinero. Y también vamos con ejemplos concretos como fue el último año de la gestión Macri, que tuvo prácticamente emisión nula y tuvo 53% de inflación anual. Es como para dejar de lado esa postura Claro. ortodoxa que permanentemente nos venden en los medios, que es la gran causal de la inflación. En realidad, la inflación es multicausal y se debe a gran parte de factores, entre esos también la emisión,
pero depende siempre de los contextos. Ocurre que estos sectores que son formadores de opinión nunca quieren hablar de las verdaderas causas, porque en realidad quienes en muchos casos generan la inflación son aquellos que concentran justamente la riqueza a través de los monopolios. Entonces necesitamos ahí un Estado fuerte que no solamente se reduzca a generar convenios y acuerdos, sino que también aplique el poder del Estado en sancionar con muchísimo rigor a aquellas empresas que no cumplen con los acuerdos, ¿sí? Esa también es una de las causas, así como es el nivel de precios internacionales de los commodities, el tipo de cambio, la inflación inercial de las tarifas. Hay gran cantidad de factores que influyen, y lo explicó muy bien el otro día en su intervención, a mi criterio brillante, de la vicepresidenta de la Nación. Es como que da la sensación a veces de que hay una necesidad de poder escucharla por gran parte de la población cuando se siente un tanto desesperanzada, cuando no encuentra un rumbo, cuando no sabe a dónde ir. Siempre son un poco las palabras justas. Ojalá, esto es más que nada una expresión de deseo, puedan encontrar una línea de diálogo con el presidente y se apliquen las medidas necesarias en este tiempo para generar que ese crecimiento que se ha dado en Argentina y que también se pretende para este año, se presume que Argentina va a crecer entre un 4 y un 5%, es un dato importante en un mundo que luego de la pandemia se cae a pedazos. Los sectores populares vuelvan a tener esos salarios dignos que supieron obtener en algún momento en nuestra historia, y que le dieron dignidad, le dieron la posibilidad de llegar a fin de mes, de poder cambiar el autito, de mejorar su casa, de pagar el alquiler sin sobresalto, de comer el asadito el fin de semana. Esas son las pretensiones del sector asalariado, y es muy digno que eso pase, y hacia ese rumbo hay que ir. Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que nos quieras dejar para el día de hoy? No, grandes rasgos es un poco hablar de ese tema. Hay muchas cosas dando vuelta en el tintero, pero seguramente la semana que viene podemos profundizar alguna temática en particular. Dale. Dale, Juan Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buena semana. Igualmente. Adiós. Adiós. 11:25 de la mañana hablábamos un poquito de economía con el compañero Juan Pablo Enríquez, ¿eh?